Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero. Hoy el Señor quiere demostrar más el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Dios quiere levantar tu fe. Decir al que está cercano tuyo, Dios quiere levantar tu fe. Y eso significa que tu fe puede crecer. Tu fe empezó como una criatura cuando nace, ¿sí? Y luego va creciendo, pero esa criatura va fortaleciéndose de acuerdo al alimento que va recibiendo. Va pudiendo enfrentar las enfermedades en la vida de acuerdo al alimento que recibió, le va a dar los anticuerpos suficientes para resistir las diferentes enfermedades. Entonces, así es nuestra fe. Nuestra fe necesita crecer, ¿sí? Y este mensaje es para que todos en este día podamos entender de que Dios está dispuesto a escucharnos, ¿sí? Que todos y cada uno de nosotros podemos recibir una respuesta de parte de Dios, que Él escucha tu clamor con lágrimas, que Él escucha cuando estás con una necesidad, ¿sí? Que Él siente cada vez que sus hijos le claman y Él inclina su oído a cada uno de nosotros, ¿sí? Hay cosas que pueden suceder en tu vida que puedes creer que no tienen salida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde no hemos sentido de que de esta no salgo? Esto es lo que ya hasta acá llegué. O podés estar atravesando por una situación así, donde no le encontrás ningún tipo de respuesta. Pero el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje, ¿sí? Cuando lo impensado sucede, ¿sí? Y estamos hablando de cuando lo impensado sucede, estamos hablando de cosas buenas,
aquello que tanto decías bueno para tu vida, aquella sanidad, aquel milagro, aquello que parece imposible y ya decís, ni pienso por qué es imposible esto. Bueno, eso puede suceder, ¿sí? Y vamos a ver cómo nuestro Dios sigue haciendo lo imposible posible. El Dios de nuestros antepasados sigue siendo el mismo hoy en medio de su pueblo. Puedes decirle al que está al lado tuyo, yo soy pueblo de Dios. Porque Dios escucha a sus hijos, Dios está atento y Dios responde. Quiero que te convenzas de esto. Dios responde. ¿Sí? Se lo puedes decir al que está a tu lado. Dios me responde, decirle. Dios me responde. ¿Sí? Dios responde. Y cuando Él responde, lo impensado sucede. ¿Sí? Lo imposible se hace realidad. Y para eso nos vamos a remitir a la Biblia, a las historias bíblicas, ¿sí? Y encontramos un siervo del Señor llamado Josué que un día hizo que el sol se detenga, que un día se determinó a alterar la naturaleza del cosmos mismo, de la rotación de la Tierra, de lo que Dios había establecido en el universo. Él tomó la decisión y en Josué 10, del 12 al 13, podemos leer algo que parece sacado de una historia de fantasía, de una historia de ciencia ficción, ¿sí? Algo que parece irreal, pero fue absolutamente real. Esto que vamos a charlar por este momento realmente sucedió. Es más, la ciencia comprobó de que sucedió, ¿sí? Y dice así en el nombre de Jesús, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo, sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna paró. Eso fue lo que sucedió. Un hombre que necesitaba que algo sucediera, habló con su Dios y lo que tenía que suceder, sucedió. El sol se detuvo y la luna paró. Dios respondió la oración de Josué. Una petición realmente valiente, una petición realmente osada, ¿sí? Una petición sobrenatural. ¿Cuántas veces querés que el día tenga más horas de sol? ¿Cuántas veces querés que la noche se prolongue un poquito más? Que el sol se detenga, Señor, que se detenga el reloj y que yo pueda dormir media hora más y pueda descansar un poco más, ¿no es cierto? Pero al Señor no le gustan los vagos, desde ya te lo aclaro y te lo aviso, ¿sí? Al Señor le gustan los esforzados y valientes, como lo fue Josué. El Señor le dijo a Josué, solamente te pido que te esfuerces y seas muy valiente, cuando a Josué le tocó reemplazar a Moisés. ¿Sí? Solamente te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Él se atrevió, Josué se atrevió a tener una petición valiente, osada y sobrenatural. Aquello que estás esperando que Dios responda y vos decís, no, no puede ser porque la ciencia dijo que no. No, no puede ser porque esto nunca sucedió. Pero Dios puede hacer que lo que nunca sucedió, suceda. Y ahí estaba Josué, ¿sí? Y lo más importante, Dios no dudó en intervenir el universo para que la petición de su hijo, de su siervo fiel que con fe clamó a su Dios, sea cumplida. ¿Sí? Y eso le sirvió de testimonio para una vez más enterarse quién era su Dios.
quién es su Dios. Y delante de todo el pueblo dice que él clamó, sol detente, porque él tenía que ganar una batalla. Josué no oró tímidamente. No dijo, Señor, fíjate si a lo mejor podrías, quizás, en tu santa placencia, detener el sol. Él necesitaba que el día se prolongara. Él necesitaba ganar esa batalla, porque esa batalla iba a ser histórica, iba a ser con un propósito determinado. Y él lo que dijo fue simplemente, sol, detente, luego de haber estado con su Dios. Él no conocía, él realmente conocía el carácter de su Dios, que su Dios era fiel, que era poderoso y que era un Dios presente. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que tu Dios es un Dios presente. Así como son presentes los problemas y los conflictos en tu vida, a los cuales le temes, le tenés miedo y a los cuales te acusan, o a aquellos que te traen congoja, que te traen tristeza, así como esos problemas son presentes en nuestra vida, Dios también está presente en nuestra vida. Y Josué lo sabía, de que él estaba presente, de que su Dios no lo había abandonado. Jamás pienses que tu Dios te abandonó. Él está presente. Y dice que su fe provocó el milagro que nunca antes se había visto. Y único milagro ocurrido así que haya alterado la naturaleza del cosmos. ¿Sí? A Jesús después lo vemos detener el viento, detener las olas del mar y calmar la tempestad. Otro milagro sobrenatural, pero claro, ahí era Jesús. Pero este era un hombre, Josué, así como vos, de carne y hueso. Tocate el hombro, tocale el hombro al que está al lado tuyo. ¿Viste? Así como sos vos, así era Josué, de carne y hueso. Y su fe provocó el milagro que nunca antes se había visto. Y recorriendo la historia encontramos otra historia más de milagros en el Antiguo Testamento. Ana, una mujer estéril que clamó y fue escuchada por Dios. Ahora podemos ver en esta historia que es muy distinta, pero igualmente impactante de lo que Dios puede hacer ante el clamor de sus hijos. Sí, en 1 Samuel capítulo 1 encontramos esta historia de Ana, una mujer estéril. Sí, en su cultura ser estéril era grave. Era una mujer desechada porque estaba casada, tenía marido, pero no podía dar hijos. Entonces la cultura de aquel entonces la desechaba, la trataba como inservible. O sea que no solamente ella cargaba con el dolor de no poder dar a luz, de no poderle darle un hijo a su marido, sino que también ella cargaba con el desprecio de la comunidad porque haber sido una mujer infértil. Y muchas veces puede ser la circunstancia que nos esté pasando a nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que nos digan, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios que seguís en la misma condición, en la misma situación, que las cosas no cambian en tu vida? ¿Dónde está tu Dios? Y la sociedad nos condena y nos dice, vos el creyente, el evangélico, el que predicás, estás pasando por esto. Y ahí es donde tiene que venir nuestro clamor. Encontramos a Ana, una mujer estéril, donde era una vergüenza ser estéril en aquellos años, donde ella era causal de burla, mucho dolor y humillación para esa mujer. Pero Ana no se quedó con el lamento y el lloro nada más. Ella clamó. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que el clamor hace que te desgastes delante de la presencia de Dios, que entregues
todo lo que sos delante de la presencia de Dios. Y ahí en 1 Samuel 1:10 leemos, ella con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Dice que ella empezó a llorar desconsoladamente, entregándole todo. Dios mío, yo quiero dar a luz. Y ella hizo un trato, no hizo un pacto, porque el único que hace pactos es Dios. Nosotros hacemos tratos con Dios. Y ella hizo una promesa. Señor, si me concedes este hijo, yo lo voy a consagrar a ti. ¿Verdad? Y ahí había un compromiso. Ella buscando su milagro, buscando la respuesta de Dios, pero también ella desarrolló en su clamor un compromiso. ¿Cuánto estamos dispuestos a comprometernos con Dios? Eso que tanto ella anhelaba, eso que tanto ella deseaba, eso que le causaba ser la burla y el hazmerreír de la sociedad, ella estaba dispuesta a entregárselo a Dios. Cuando ya el nene, la criatura esté dispuesta, esté en condiciones de caminar y moverse por sus propios medios, se la voy a llevar al sacerdote para que te sirva a ti. Ana derramó su alma delante de Dios. No fue una oración formal, fue una súplica profunda de parte de ella, sincera, de una mujer rota. De una mujer que estaba angustiada hasta lo más profundo de su alma y de su corazón. Ella no podía dar a luz y lo que más deseaba era ese hijo. ¿Qué es lo que más estás deseando vos que el Señor conteste? Ella fue rota delante de la presencia de Dios, pero llena de fe. Sabía quién era el que le podía dar su respuesta. Sabía quién era el que le podía conceder la petición de su corazón. Ella fue destruida, pero fue a los brazos de su Señor. Ella estaba rota totalmente, desahuciada, pero fue a Dios y le entregó todo. Y clamó y lloró desconsoladamente. No había consuelo para ella, pero ella fue a clamar al único que puede dar consuelo cuando las cosas son imposibles. Ella fue a clamar a Él. Y Dios, tu Dios, mi Dios, le respondió. Dios responde. 1 Samuel 1, 19 al 20, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo. Ahora encontramos acá un patrón. ¿Te das cuenta que hay un patrón? Josué, un líder de batalla. Ana, una mujer quebrantada. Dios hace las historias diferentes, pero una verdad en común. Claramente Él responde. Él responde. Un clamor con fe, Dios no lo rechaza nunca. Y Dios le respondió de forma sobrenatural a ambos. De forma sobrenatural a ambos. Él era un líder, un guerrero. Y Dios le concedió ganar esa batalla, haciendo algo sobrenatural. Ella, una mujer estéril, rota, burlada por la sociedad, y Dios le concedió ser madre. Dios escucha y está atento y responde el clamor de los hijos. Y la Biblia está llena de estas historias, ¿sí? En la Biblia podemos encontrar verdades como la de Jeremías 33:3 que leyó nuestro hermano al comienzo de esta celebración, que dice: clama a mí
y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Aún el Señor dice que Él nos va a mostrar cosas que todavía nosotros no conocemos, no sabemos. Nosotros con esta mente finita no tenemos dimensión de quién es nuestro Dios. De quién es nuestro Dios. Y acá entre nosotros hay historias de vida que la sociedad pudo haber determinado y haber dicho de que qué bueno puede salir de él. Qué bueno puede salir de ella. Si yo mismo soy un testimonio viviente, donde la sociedad pudo haber dicho, ¿y qué puede salir de este muchachito? Pero cuando Dios toma algo y quiere hacerlo nuevo, y hay fe, Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Quién es el que nos está diciendo esto? El mismo Dios que detuvo el sol en Gabaón. El Dios que abrió la matriz de Ana. Él te está diciendo hoy, yo puedo escuchar tu clamor. Yo estoy atento a tu clamor, a tu petición. Ese Dios te lo está diciendo. Ese Dios te dice hoy claramente a cada uno de nosotros, clama a mí, yo estoy escuchando, yo tengo el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene el poder para responder. Cuando lo impensado sucede, es porque hay fe para que suceda. Josué clamó porque sabía que su Dios lo podía hacer. Ana fue rota, desalmada, porque sabía que Dios lo podía hacer. Jesús mismo lo afirmó en en Marcos capítulo 11, versículo 24. Dijo el Señor, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué es lo que estás necesitando hoy? ¿Qué es lo que estás necesitando que el Señor conteste hoy? ¿Qué petición te parece demasiado grande? Lo que podés resolver vos, resolvelo vos. No vamos a ir a Dios con cosas que podemos resolver nosotros. Vayamos a Dios con las cosas que nosotros no podemos resolver. Vayamos a Dios con los imposibles, porque Él lo hace posible. Estamos pidiendo por sanidad, estamos pidiendo por un hijo, por un milagro financiero, por una restauración familiar. Cual sea tu petición, Dios la puede responder. Él no tiene límites. Él sobrepasa lo natural y hace lo sobrenatural. Lo que estamos acostumbrados a ver, eso sucede todos los días. Pero Dios hace las cosas que parecen imposibles, las hace posibles. Él puede restaurar una familia, Él puede darte la sanidad, Él puede darte un hijo, puede hacer que recuperes un hijo, ¿sí? Él puede hacer un milagro financiero en tu vida. Ahora sí, cuando tengamos esa bendición de parte de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a administrar? La fe no niega la realidad, pero afirma la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestra fe, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, miren, ustedes dicen que faltan 4 meses todavía para la cosecha, pero yo les digo, los campos ya están blancos. Se puede ir y levantar la cosecha, hablando de la cosecha de almas, hablando de la predicación del Evangelio. Pero eso va para otro mensaje el próximo domingo. Pero hay una realidad, y vos me la podés decir y yo la creo. Tengo este problema, tengo esta necesidad, pero déjame contarte una verdad. El Dios al que yo predico, el Dios en el que yo creo, el Dios que salvó mi vida,
ese puede darte la respuesta. Ese puede contestar tu petición. Nuestro Dios realmente lo puede hacer. Y cuando nosotros creemos, cuando nosotros clamamos como lo hizo Ana, cuando damos toda nuestra fe al Señor como lo hizo Josué, el cielo se pone a nuestra disposición y lo impensado sucede. Aquello que vos pensabas que era imposible, aquello que ya dejaste de clamar porque dijiste ni lo pienso más, eso puede suceder cuando pedís con fe. Dios responde, pero responde con un propósito. Dios no hace las cosas para tu propia satisfacción. Dios tiene un plan divino con tu vida. ¿Sí? Él proyectó tu vida. Nosotros no salimos del proyecto de Dios. Pero Él proyectó tu vida y tiene un plan con tu vida. Y Dios tal vez use este milagro para que volvamos a ese plan de Dios. ¿Sí? Él hace las cosas con un propósito. Dios no solo responde por responder, Él obra y hace las cosas de forma sobrenatural con un propósito. Ana dio a luz al profeta que luego iba a ungir como rey, como reyes a todos los reyes de Israel. Ese hijo de Ana tenía un propósito. El clamor de Ana tuvo un propósito. Ella fue saciada como mujer y dio a luz. Y después les dejo que lean, sigan leyendo la historia. ¿Qué pasó con Ana? Y me cuentan. Si tuvo o no tuvo más hijos. Les dejo la inquietud ahí. Busquemos, porque en la palabra de Dios encontramos verdades. Encontramos verdades. Pero Dios hizo ese milagro con un propósito. Dios tuvo que levantar un profeta que ungiera a los reyes de Israel. Y ese fue el hijo del clamor de Ana. Una mujer que clamó, Dios cumplió, pero había un propósito. La victoria de Josué no fue una batalla más, fue una conquista clave en el cumplimiento de la promesa de Dios. Israel necesitaba ganar esa batalla para poder cumplir con el propósito de Dios y que Israel tomara la tierra que a ellos le correspondía. Tu petición no es una petición pequeña. Tu petición delante de Dios es historia de Dios en tu vida. Es la historia que el mismo Dios, creador del universo, está escribiendo en tu vida. Tu petición no es casualidad. Tu petición tiene un propósito de Dios. Cuando Dios responde, lo hace para glorificarse, para que puedas recibir la bendición de Dios y el ser glorificado en lo que está haciendo en tu vida y en nuestras vidas. Él quiere bendecirte para que otros vean su poder en tu vida. Hay personas que, mirá, se me viene el mensaje del domingo que viene. Pero la palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y el libro de Romanos, capítulo 10, dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Y los que creen van a recibir las señales. Y dice que seguirán, quiere decir que hay movimiento. No que es una iglesia estática, no que son creyentes estáticos, sino que son creyentes que se mueven, que se movilizan, que predican el evangelio. Y al haber nuevos creyentes que creen en el poder de Dios, las señales aparecen. ¿Querés que haya respuestas en tu vida? Hay que movilizarse. Hay que predicar el evangelio. Porque las señales siguen a los que creen. Hoy el Espíritu de Dios vino para recordarnos
que así como el Señor, por petición de su siervo Josué, detuvo el sol, por la petición de un hombre, si Dios abrió la matriz de una mujer estéril, entonces, ¿qué no hará por nosotros? El Señor detuvo su creación, detuvo la rotación de la tierra por la petición de un hombre con fe. Hizo que una mujer estéril con su clamor diera a luz al profeta que hizo historia en la humanidad. ¿Cómo no va a escuchar tu clamor? Pero entendé que ese clamor y esa respuesta de Dios tiene un propósito del Señor para tu vida. Para tu vida y para el propósito de Dios en la tierra. No somos cualquiera. No sos uno más del montón, no sos una más del montón. Estás acá porque hay un propósito real de Dios para tu vida. Y el Señor quiere hacer ese milagro, quiere contestar esa petición, porque quiere que esa respuesta sea el propósito de Él para tu vida. Yo no lo sé, pero a lo mejor tu milagro levanta al futuro evangelista internacional. A lo mejor tu milagro predique a miles y miles de personas. Yo no lo sé, pero sé que insondables son los caminos del Señor y que todo lo que le sucede al Hijo de Dios obra para bien, dice el libro de Romanos. Él nunca ha cambiado. Nuestro clamor tiene que cambiar. Nuestra fe tiene que tomar valor. Nuestra fe tiene que tomar osadía. Por algo el Señor dijo, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y el reino de los cielos sufre violencia. Quiere decir de que esa violencia está hablando de valentía. Anímate a creer en el Señor. Anímate a confiar en Dios para que lo impensado suceda. Y si crees que lo impensado puede suceder en tu vida, eso va a suceder. Mi estimado amigo y hermano, leemos en Marcos capítulo 6, versículo 13, algo que el Señor había mandado hacer a los discípulos. Dice, también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Ya vamos a hacer el llamamiento. Y yo voy a ungir tu cabeza con aceite. Pero hay algunas preguntas que son necesarias que te haga. ¿Estamos listos para creer de nuevo en el poder de nuestro Dios? ¿Estás listo para creer de que Dios lo puede hacer? ¿Te animás a clamar con la fe que clamó Ana, desconsoladamente, y derramar lágrimas en el altar como lo hizo Ana? Porque eso le demostró a Dios que lo que Ana pedía realmente lo quería. No era un antojo y nada más. Y Dios utilizó ese clamor para cumplir con su propósito. Podés atreverte a pedir, como lo hizo Josué, algo tan osado, algo tan impensado. Josué, ¿cómo te vas a atrever? No sé qué es lo que pasó con la marea, no sé qué es lo que pasó con la tierra, con las montañas, con los volcanes, no sé lo que pasó. Josué tampoco lo pensó. Pero Josué dijo, mi Dios lo puede hacer y yo lo estoy necesitando, se lo voy a pedir. Y el sol se detuvo. Y esa prolongación de luz le logró que él ganara la batalla. ¿Te atreves a hacer una petición tan osada? Yo sé que ninguno de nosotros necesita que el sol se detenga. Josué lo necesitó. Pero si nuestro Dios detuvo ese sol, ¿acaso no puede mover el cielo a tu favor? ¿Acaso no puede mover sus ejércitos de ángeles a favor tuyo? Sí lo puede hacer.
¿Acaso no puede operar, no puede sanar, no puede restaurar? Sí lo puede hacer. Si detuvo el universo, ¿no lo va a poder hacer con nosotros? Claro que sí. Entonces es tiempo de levantar nuestro clamor, de levantar nuestras manos y poder derramar las lágrimas que sean necesarias, de llorar, de declarar, de creer que el cielo escucha, que nuestro Dios escucha y se pone a disposición de cada uno de sus hijos, aquellos que piden y oran con fe. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Te había parecido corto el mensaje, pero fue lo necesario, porque decidí partirlo en dos el mensaje y el domingo que viene seguir con el tema de la fe, porque hay cosas que detienen nuestra fe. Pero hoy creo que hay fe suficiente para que el Señor conteste. Así que este altar está abierto, te invito a que pases. Vamos a ungir con aceite y que puedas orar con toda la fe y que puedas derramar tus lágrimas para que el Señor conteste. A mí no me interesa tu petición. Es algo que vos tenés que clamarle a Dios. Y el hecho de pasar al frente es tu gran paso de fe. Es tu gran paso de creer en que Dios lo puede hacer. ¿Sí? Ana no tuvo problema. Ahí estaba el sacerdote y la vio a esa mujer que derramaba lágrimas y estoy seguro que se le caían los mocos. Ella lloraba, imploraba. ¿Y cuánto tiempo habrá estado ahí? Por un tiempo prolongado, llorando. Se habrá deshidratado esa mujer. De tanto llorar, moqueando, llorando, moqueando, llorando, implorando, rogando, rota esa mujer. Ella entregó toda su vida ahí. Y el sacerdote la juzgó mal. Mujer, estás borracha. Andá y digerí tu vino. No, Señor mío, yo no estoy borracha. Vine a pedirle a Dios lo que estoy necesitando. Así que yo no sé, el sacerdote no supo cuál era su petición. Hasta que ella se lo confesó. Yo no sé cuál es tu petición, pero sé que en el Dios que yo creo puede contestar tu oración.